Hoy vamos a mirar cómo realizar objetos de revolución. ¿Qué es un objeto de revolución? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Un gotero, estas copas, todo el juego de copas son objetos de revolución. Las botellas también son un muy buen ejemplo. Un trompo o la famosa botella de Coca-Cola. ¿Qué caracteriza los objetos de revolución? Bueno, la mayoría de objetos de revolución son objetos torneados que son creados en tornos de alfarero y que se caracterizan por una masa que está girando y que es moldeada con las manos gradualmente para generar vasijas de barro como este tipo de cosas. O también es característico en la madera. Hay tornos de madera horizontales donde con base en un eje una pieza va girando y el carpintero con un formón va dándole forma para crear formas abombadas y con simetría rotacional. Formas como estas, que pueden ser figuras o envases, o más tradicionales como las patas de algunos muebles, que se utilizan comúnmente en los hogares. Para crear objetos de revolución en malla, básicamente se necesita entenderlos en tres dimensiones, es decir, comprender las vistas de ese objeto. En este caso tenemos una botella de Coca-Cola y realmente lo que vamos a necesitar para construirlo solamente es una línea. ¿Qué línea? La línea de su contorno, solamente la mitad del empaque, teniendo muy claro cuál es el eje de rotación. Teniendo esto claro, solamente necesitaremos la línea de contorno, así que voy a borrar la línea del eje y voy a proceder a guardarlo acá en Illustrator como botella. ¿Qué es necesario tener en cuenta? Cuando yo exporto una línea para trabajarla en malla, debo exportarla en una versión antigua de Illustrator, una versión 8 o una versión 3. Una vez estamos en Maya, vamos a venir a la opción File, Import, y voy a buscar el archivo de Illustrator con mi perfil. En este caso, vamos a trabajar siempre en la vista frontal para hacerlo con mayor precisión. Cuando selecciono la línea, me doy cuenta que al alejarme, el punto de pivote está bastante lejos del eje que habíamos planteado que necesitamos. Ese punto de pivote necesitamos moverlo a este punto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a oprimir la tecla D y a mover el elemento mientras sostenemos esa tecla oprimida. Vamos a acercarnos lo más posible y otra vez oprimiendo D, tratar de hacer que este elemento se ubique con la mayor precisión posible. Una vez lo tenemos, ya la cuestión es muy sencilla. Solamente debo venir a la opción Surfaces, Revolve, que sería sólido de revolución, y acá podría ver mi elemento modelado. En este caso, si doy clic derecho, me doy cuenta que es una superficie NURBS, o sea, una superficie elástica. En algunos casos, esto puede ser maravilloso para generar objetos como si fueran de plastilina, pero en la mayoría de los casos, si quiero continuar haciendo ediciones, no me va a funcionar bien. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, voy a borrar mi superficie, voy a seleccionar mi línea y voy a hacer nuevamente el Revolve. En este caso voy a venir a Surfaces, Revolve y a las opciones. Cuando veo este cuadro de diálogo, él me establece inicialmente cuál es el eje alrededor del cual va a ser el torno. Por defecto está en Y, que sería este eje, el eje vertical, que es el que deseamos. ¿A qué debo ponerle mucho cuidado? Acá la opción Output Geometry. Por defecto siempre está en NURBS, lo vamos a poner en Polygons y inmediatamente me aparecen más opciones. Voy a, en el tipo de polígono, a seleccionar la opción Quads, que significa polígono de 4 lados, y en Tessellation Method el que mejor funciona es la opción General, que me permite establecer una retícula horizontal y vertical. Number U, que me va a determinar el número de divisiones horizontales, y Number V, el número de divisiones verticales. Voy a darle Revolve y acá ya puedo ver
cómo está quedando mi sólido. Si de pronto me equivoqué en el número de divisiones, pues es muy sencillo. Mi channel box es la historia de mi objeto. Y en este caso, en NURBS Tessellate, acá veo la opción General Quads y en Number You puedo aumentar el número de divisiones, lo mismo que en Number B. Y ya tendría mi botella. De pronto se ve un poco negra. Bueno, en Maya 2017 algunas veces las mallas aparecen al revés, es decir, con las normales volteadas, y eso se soluciona simplemente viniendo a Mesh Display Reverse. Ahora sí ya vemos nuestra botella en volumen y perfectamente solucionada. Bueno, me falta crear las ranuras típicas de la botella de Coca-Cola. Para eso voy a poner acá en las divisiones en B unas divisiones con una cantidad menor. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga mi botella la pueda seleccionar fácil, pero si oprimo la tecla 3 se me va a suavizar la malla. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar las herramientas del Modeling Toolkit para poderlo hacer. Con mi pincel de selección voy aquí a seleccionar con Face las ranuras intercaladas de la botella. Una vez las tengo seleccionadas, voy a venir al Modeling Toolkit y usando la opción Extrude voy a extruir un poco hacia afuera mis caras y a darle un pequeño escalado hacia adentro, muy pequeño. Y voy a hacer lo mismo con las caras que me hacen falta. Una vez tengo creadas las extrusiones, oprimo mi tecla 3 y tengo mi botella de Coca-Cola lista. Si comprendemos el principio del modelado de objetos de revolución, podríamos por ejemplo hacer este ventilador con bastante facilidad. Voy a venir a la vista frontal, voy a importar algunas líneas creadas desde Illustrator y esta línea me va a servir para crear la base y el pedestal, esta para crear el motor posterior y esta para crear la rejilla. Lo primero que debo hacer es ajustar los puntos de pivote y enseguida crear nuestras superficies de revolución. En este caso voy a venir a las opciones y voy a decirle que me genere la superficie de revolución en el eje X. Estos dos los tengo negritos. Vengo a Mesh Display Reverse para poderlos ver en colores. Voy a centrar los pivotes y voy a centrar un poco el elemento del ventilador acá. ¿Cómo creo la rejilla? Supremamente sencillo. Voy a venir a Face, voy a seleccionar todos los polígonos de esta rejilla y acá en la opción Extrude
voy a desactivar la opción Keep Faces Together, la voy a dejar en Off, y cuando oprimo Offset, él me genera un relieve hacia adentro, y voy a crear otra extrusión, pero en este caso hacia atrás, para crear la profundidad, y con suprimir borro las caras. En este caso ya tengo la rejilla de mi ventilador creada, o si la quiero más suavizada, oprimo la tecla 3 y la tengo de una manera más orgánica.